Hola creativos, esto es Tocó Venderme, el podcast donde hablamos de diseño, clientes y cómo sobrevivir a estos. Todo diseñador busca la independencia económica y laboral, aunque todo comienzo está lleno de miedos y dificultades, pero no es imposible lograrlo. Soy Sheila Carrillo y estoy acompañada por... Andrea Torón, también conocida como la Puki. Hola a todos, yo soy Eduardo y vamos a hablar en este primer episodio sobre chismecito, sobre historias de diferentes freelance. Nosotros le hablamos a nuestra comunidad en Instagram que nos platicaran sobre su vida, sobre sus experiencias como freelance e incluso vamos a hablar nosotros mismos sobre nuestra vida o pequeña vida laboral. En este caso nosotros hemos elegido a Juan y su historia es la siguiente. Después de haber trabajado como freelance en solitario, dirigir un negocio de 2 personas, formar parte de un grupo colaborativo y nunca haber trabajado para otro empleador en este campo durante más de 24 años, mi experiencia personal me lleva a preferir dirigir mi propio negocio y formar un equipo con personas que tengan habilidades complementarias para asumir proyectos más grandes, manteniéndome ágil cuando sea necesario. Yo creo que algo bastante fundamental o bastante beneficioso como freelance, si es que poco a poco vamos creciendo dentro del área, es justamente eso. Cuando crecemos nosotros le damos esa misma oportunidad a pequeños diseñadores o que están iniciando. Por ejemplo, nosotros en algún punto pues podemos ser como novatos, por decirlo de alguna forma. Entonces creo que cuando ese tipo de personas que están iniciando con su negocio o que ya llevan cierto tiempo y se están expandiendo, entonces creo que es bastante bueno y bonito porque ya se está creando una comunidad y estamos trabajando pues de la mano. Entonces creo que eso sería como un sueño para todo freelance, el lograr tener una amplia cartera de clientes e incluso pues invitar o solicitar el apoyo y el trabajo de diferentes diseñadores, porque poco a poco pues incluso irían como generando una agencia de publicidad, por decirlo de alguna forma. Ya continuando con su historia, nos comenta: los colaboradores también te traen trabajo. Creo que el camino principal hacia el éxito independiente es construir relaciones de calidad con clientes y colaboradores. Acá siento que es bastante bueno también porque al final nosotros hablamos por nuestro trabajo, básicamente. Entonces si nosotros hacemos un buen trabajo, nosotros pues ahí sí que no solo es que diseñamos bonito, sino que realmente nuestro trabajo pues impacte positivamente tanto a nuestros clientes como a los clientes de nuestros clientes. Creo que ellos mismos nos irán como recomendando poco a poco y ahí vamos generando como relaciones de calidad, ¿verdad? Como muy bien nos lo estaban contando. Otros factores clave incluye el mercado en el que te encuentras, tu nicho si es que tienes uno, tu personalidad y tu capacidad para ser apreciado y respetado, además de tu habilidad para manejar el negocio y las finanzas. Creo que la personalidad es muy importante acá, porque si, por ejemplo, nosotros somos introvertidos de alguna manera, eh, podemos incluso llegar a transmitir tal vez a nuestro cliente como que somos inseguros, tal vez. No sé qué piensan ustedes. Entonces, y al mismo tiempo si somos como extrovertidos, no sé, estamos como un poco locos, entonces tal vez tampoco nos van a tomar en serio porque somos como muy, no sé, entonces creo que ahí es como de tener un balance, 50-50. ajá, como de 50-50, tener un balance, o al menos yo creo que siento que a veces como que me perciben muy serio, pero no es que sea serio, simplemente es como que cuando estoy iniciando al momento de hablar con alguien o con un cliente, como que sí me porto como que mero, mero serio. Yo Em, siento que incluso es bien complicado ser introvertido porque es como tú decís, el ser extrovertido es como, ay, bueno, me estoy comportando mucho, demasiado, Ujú. voy a bajarlo. Pero el ser introvertido, el querer dar más, es lo que a uno más le cuesta. Es como decir, bueno, hoy me toca hablar con un cliente y te estás preparando como desde una semana antes qué es lo que vas a decir, qué es lo que vas a ¿Cómo lo vas a enseñar, decir? Ajá. ajá, tu carácter, incluso estás va de practicar y es como, uy, ojalá me salga. Como, Ajá, y si uno intenta ser extrovertido, se ve bien forzado, porque estás como sacando plática a la fuerza y no se ve natural. Entonces sí ajá. ayuda mucho lo de la personalidad.
No sé si les pasa a ustedes, pero, o sea, como tú lo dijiste, Puki, no sé, como que a veces uno se crea un guión en la cabeza y como que hasta se hace una estructura de qué decir primero, de ahí qué sigue después y hasta al final. A mí creo que Ujú. me ha pasado también eso de como que, bueno, primero voy a hacer esto, voy a llegar a hacer esto también, porque está como esa parte de tal vez como la penita o incluso también la falta de experiencia, porque creo que como estamos iniciando de alguna forma, no tenemos justamente eso, como la interacción, entonces estamos aprendiendo a interactuar y nuestra Sí, incluso es personalidad, el, ajá, incluso es el miedo de cómo vaya a reaccionar la persona con la que estás tratando, porque uno no siempre está preparado para la actitud que va a tomar alguien más, o si te va a decir un comentario feo sobre el diseño o sobre los precios, es como la preparación mental de, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿O cómo lo voy a tomar? Sí, incluso a mí me pasa que yo hago mi guión, como dice Eduardo, hago mi guión y todo bien estructurado y ya cuando estoy como con la persona es como, ay, ¿qué seguía? ¿Qué me toca? Y termino improvisando. Y ya cuando terminé como con quien estaba platicando era como, hubiera dicho esto mejor en vez de lo otro. Entonces, qué complicado. exacto. Y yo creo que al final, por más de que uno pues tenga diferentes oportunidades de hablar con clientes, incluso con jefes, por decirlo así, creo que uno nunca termina de aprender y uno siempre se va a sentir nervioso. Por ejemplo, yo ayer estoy hablando con mi jefa y ella me estaba comentando de la entrevista que tuvo justamente en la empresa en la que estoy y le tocó, o sea, tenía que hablar con el presidente de la empresa como tal. O sea, es como que la jerarquía más alta de todos. Entonces ella me estaba contando que justo un día antes ella se puso como muy nerviosa y estaba pensando como que qué decir o qué hacer. Y eso que ella pues ya tiene, ¿qué? 42 años. Entonces ella ya tiene una experiencia bastante grande, pero aún así no deja de sentirse nerviosa. Tal vez no como antes, no como al inicio, pero sí digamos, al conocer a alguien y al querer, porque obviamente en una entrevista o para hablar con alguien, con un cliente potencial, siento que uno nunca va a estar preparado al 100, ¿verdad? Entonces sí, Sí. Ujú. influye mucho esa personalidad también. Ya continuando con la historia, Em, por ejemplo, acá, bueno, también nos mencionaba sobre el negocio y las finanzas. La verdad es de que acá no solo estamos aprendiendo o no manejaríamos el diseño, no manejaríamos, digamos, solo de, bueno, esta paleta cromática o esta línea gráfica o vamos a hacer un brand book, sino que ya estamos hablando de cotizaciones, ya estamos hablando de tiempos, por ejemplo, de entregas, ya en cuestiones de finanzas. Obviamente nosotros no estamos tan acostumbrados a manejar números porque pues, o sea, somos diseñadores, entonces por algo, pues, como que no mucho. Entonces, al momento de ya tener que cotizar, ya tener que manejar cierta como cantidad de dinero, porque incluso me imagino que pueden llegar a tener como cierto presupuesto los clientes, cómo distribuirlo de una manera, de que no se desperdicie, por ejemplo. Entonces, esas habilidades son las que como freelance tenemos que ir como ir aprendiendo, me imagino yo. Y las finanzas, obviamente, ¿verdad? Para que no nos afecten. Sí. Definitivamente tiene altibajos, pero sigo aquí. Mientras que algunas agencias y estudios de diseño importantes en mi mercado no sobrevivieron a diversas crisis económicas, crecimiento excesivo, endeudamiento o conflictos internos entre socios. Conectar con el sector sin fines de lucro fue clave para mi éxito inicial. Los tomadores de decisiones en esta industria tienden a moverse constantemente y muchos de ellos se conocen entre sí, lo que fue excelente para generar recomendaciones. Todavía aprovecho esas relaciones a largo plazo hoy en día. Esto creo que podría aportar algo porque, por ejemplo, yo estuve trabajando para una empresa durante 3 años. Entonces, la verdad es que trabajé bastante bien ahí con ellos, pero pues por crecimiento laboral yo decidí retirarme y hasta el momento ellos me siguen de alguna forma pidiendo trabajo. Ellos se dedican a imprimir etiquetas, entonces a veces ellos me piden algunos diseños o que prepare artes finales. Entonces creo que ahí también está esa opción, ¿verdad? De tener como que las puertas abiertas. E incluso el dueño de la empresa me ha recomendado con sus amigos
Un caso pues bastante reciente que una amiga me llamó, me contactó. Entonces estamos como en esos tratos, ¿verdad? De poder trabajar juntos. Y eso es bastante bonito porque ya tomando en cuenta lo que nosotros trabajamos, pues al final eso influye mucho para que nos logren recomendar y tener más clientes, que es lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Yo creo incluso que ahí es donde va contando este Juan, que el poder tener una buena relación con tus colaboradores, con tus jefes, con el cliente, es donde tú vas a poder generar como más relaciones, ahí sí que es la publicidad de boca en boca que es la que te va a poder llevar a poder ser totalmente independiente. Sí, al final crear una comunidad es, aparte de complejo, es fundamental para que te vayan conociendo, porque alguien viene y se lo cuenta al otro y así como lo que le está pasando a Eduardo, creo que sí, tener amigos en el mismo ambiente o que sepan de lo mismo también siento que ayuda un montón. Sí, exacto, porque a veces, por ejemplo, como que tengo una amiga también de que ella es es freelance, pero al mismo tiempo tiene digamos, su trabajo en una empresa como yo. Entonces ella, digamos, incluso se podría mantener solo con los freelance. Ya, entonces ella a veces por cuestiones de tiempo también como le ha pedido ayuda a un compañero, incluso a mí, en ciertas, por ejemplo a mí en ilustraciones o a mi compañero en fotografía, por ejemplo. Entonces ahí es donde también entre los mismos freelance se ayudan, o más bien nos ayudamos. Entonces creo que es importante también generar una comunidad no solo a nivel de clientes, sino también como entre nosotros mismos, diría yo. Sí, porque al final siento que es un lugar donde no cabe la envidia, sino entre todos nos podemos ayudar porque todos se especializan en algo y en un proyecto donde alguno no puede, el otro tiene más habilidades y así se va desarrollando mejor. Creo que al final es la meta de todos los que queremos ser freelance o ya dedicarnos por completo a eso. Admiro la experiencia de Juan de 24 años dedicándose solo a eso, Es creo que es muchísimo complejo. tiempo. Es bastante. Y que solo haya estado él solito, o sea, que nunca haya tenido esa experiencia de poder estar como en una empresa, así es como, wow, Ujú. No, hecho ganas. y creo que si hablamos o regresamos a la cuestión de la personalidad, creo que ahí influye mucho. Porque yo me imagino a Juan como alguien tal vez no extrovertido, pero que sí sabe de alguna forma socializar y lograr conectar con la gente. Porque creo que eso es bastante bueno. Yo me lo imagino con mucha labio y a veces creo que a muchos diseñadores nos pasa que nos cuesta vendernos en sí, hablar de nuestro trabajo y es como que, bueno, a mí me pasa que me da pena como decir, hago esto o tal vez no siempre estoy tan orgullosa de lo que hago y eso muchas veces nos dificulta porque uno tiene que demostrar que está orgulloso de lo que hace y así vender más. Exacto. Siento incluso que ahí entra algo, un poco lo del síndrome del impostor. O sea, que como que todos los diseñadores tienen ese síndrome del impostor de hice esto, me gusta, y de ahí uno lo vuelve a ver y es como, no, no es cierto, no está tan bien hecho, le pude haber hecho esto, le pude haber hecho aquello. Entonces sí es algo que siento que todos los diseñadores se enfrentan y hay que poder aprender a sobrellevarlo porque si uno no vence este como miedo que uno tiene, se va a quedar así estancado. Sí. Exacto. Yo podría hablar o podría dar un ejemplo también de mi mejor amiga. Mi mejor amiga tiene una labia. O sea, ella es, no sé, yo creo que te lo había comentado, Sheila, de que ella llevaba 2 semanas en su trabajo nuevo, 2 semanas, y llegó al punto de que su jefa me contactara y me entrevistara. Y cuando yo fui a su entrevista, porque ella me recomendó prácticamente, entonces cuando fui a la entrevista, ella me dice, sí, es que Jasmine se ha vuelto indispensable para nosotros. Y yo, o sea, yo solo volteé a ver porque justo enfrente de mí estaba ella en su escritorio y demás. Y me puse a pensar, ¿qué casaca no le ha tirado, va? Porque, o sea, para llegar a ese punto de tener 2 semanas nada más de estar trabajando y que ya la jefa de ella ya tenga esa idea o esa perspectiva, entonces es como impresionante, la Qué verdad. nivel. Ajá, qué Sí, qué nivel. nivel. Ajá, Ojalá, ajá. ojalá, pero Ojalá que sea. pase el tutorial. Que les pase tutorial, sí, porque, o sea, yo no podría ser así. Incluso yo cuando empecé a trabajar aquí en mi actual trabajo, yo llevo un año ahí
un año, 2 meses aprox. Y hasta el momento no me siento como tan cómodo. Pero creo que es parte de mi personalidad. Entonces sí, como que ya bromeo y todo, de alguna forma como que sí o sea, sí me toman en cuenta, obviamente. Y digamos, mis recomendaciones o mis ideas sí son como muy válidas, pero aún así no siento que no he logrado como ese nivel de mi amiga que les digo. Porque o sea, yo un Sí. año, 2 meses y ya en 2 semanas ya así, entonces es como qué nivel de labia. Y al mismo tiempo es justamente eso, el saber venderse, ¿verdad? Sí. Y digamos, no solo como labia, sino que hablar y decir cosas verídicas. O sea, decir yo soy bueno en esto, yo puedo apoyar en esto. Entonces creo que ahí es donde está también esa como estrategia de cómo poder vendernos y cómo mostrarnos seguros de sí mismos. Porque como tú lo decías, Sheila, a veces nos sentimos inseguros por lo que hacemos, porque también nos llegamos a comparar, diría yo. A Ajá, diario. ajá, No, ajá. y eso de expresarse, incluso uno cubrir, ¿cómo se diría? Como pelear por tus ideas y defenderlas, creo que llega a ser muy complejo, no solo como freelance, sino trabajando en una empresa, porque a mí me pasaba mucho que estuve trabajando un tiempo en un lugar y ya les había contado a ustedes, la que estaba encargada de mí, que era mi jefa, era una persona que no tenía conocimientos de diseño y siempre intentaba corregirme, pero sin fundamentos, solo porque no estaba bonito o solo porque quería. El punto es que había alguien más que era el jefe y a mí me tocaban reuniones con él, pero a mí me daba mucho miedo, o sea, como defender lo que yo creía, porque aparte que era mi primer trabajo, era nueva y hasta me decían nena porque era la más chiquita. Entonces era como, entraba en crisis también de querer defender lo que hacía. Y sí me defendía, pero yo siento que no como debía de ser. No como sentarme a decir, mire, ella no sabe, yo sí sé y por eso lo estoy haciendo. Lo que siempre es como, yo creería o dudando de las cosas que uno hace y eso creo que también puede ser un tropiezo en cualquier ámbito, ya sea en una empresa o freelance, porque las personas luego creen que solo por estar en un puesto arriba o porque te están contratando tienen el derecho de menospreciar lo que haces o decir como, sí, 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 sin un fundamento claro. Sí, incluso me pasó casi similar a ti, pero diferente. En mi trabajo anterior, yo estaba con, o sea, mi jefa era una contadora en el área de publicidad. Entonces, pues cualquiera se imagina un contador como súper cuadrado y así, cosa que sí era ella. Entonces, cualquier cosita que nosotros hacíamos como área de diseño, a ella no le gustaba, pero porque era como muy, muy creativo, o sea, era demasiado color, muy alegre, en cambio ella quería todo así bien centrado y para nosotros era súper frustrante porque para ella era trabajar encerrados, cada quien en su escritorio. Y nosotros con mi compañero éramos así de, vamos a hacer tal cosa, vamos a buscar tal marca para ver cómo es, cómo se manejan ellos. Y ella como, no, quédense ahí sentados, busquen en internet y nosotros. Entonces yo estuve 4 años en A esa huevo. empresa como súper frustrante que no sabía cómo avanzar. Y luego por artes del destino me despidieron y me tocó trabajar freelance. Entonces ahí es donde uno se da cuenta la diferencia porque uno maneja sus tiempos, uno maneja su dinero, pero como la mayor incertidumbre que te da el freelance es el no saber cómo si vas a tener clientes. Por, porque por esto mismo de yo estar 4 años como encerrada en esta empresa, realmente no logré obtener una cartera de clientes como tal, porque los clientes que trabajan con esta empresa, digamos que el diseño siempre es fijo con ellos, no lo pueden hacer como de forma externa. Entonces, es un poco frustrante, pero ya el hecho de yo ir por como encaminándome y haciendo mis propios clientes es como súper satisfactorio. Sí, 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 Bastante. definitivamente. Y creo que ahí hubo un gran error dentro de la empresa. De alguna forma, pues creo que qué bueno que te saliste o te salieron. Te Me Porque, está salieron, estancando. te ajá, porque al renunciaron. final siento que ahí no tenías como alguien o alguna jefatura o alguien con quien realmente tú ibas a aprender. Creo que tener un contador en el área comercial, en el área de publicidad, ahí estamos re mal, pues, porque justamente la personalidad, creo que también tiene mucho que ver la personalidad,
O sea, la personalidad de ella era como muy cerrada, porque obviamente así son, tal vez en la mayoría de los contadores. Entonces Ujú. no había como alguien que te dirigiera o que te dijera, no, y si lo haces así mejor, o y si cambiamos esto, o no sé, diría yo. Entonces creo que de alguna forma te benefició porque en lugar de avanzar o de crecer, te ibas a seguir limitando. Te Y, puedes estancar. ajá, y como creativo siento que ahí tú dijiste algo muy importante, que pues nosotros necesitamos salir, no es solo de estar encerrados en una oficina, sino que también realmente explorar diferentes cosas. Y esa es una ventaja que tiene el freelance como tal, al final. Porque si, por ejemplo, ustedes quieren ir a una cafetería, pues sin problema se van a trabajar a una cafetería. O no sé, a un parque o algo así. Entonces creo que eso es Con una... cuidado de los asaltos también. Exacto, ajá, depende de dónde vayas. Ajá. Entonces creo que eso es una gran, digamos, oportunidad que tiene el freelance de la libertad. Y justamente eso es lo que buscamos a veces. Porque yo podría hablar desde mi experiencia y obviamente en un trabajo son 8 horas al día. Entonces yo estoy de 7 de la mañana a 4 de la tarde y es como llego, me siento y empiezo a trabajar. La ventaja es de que, digamos, mi jefa sí es como muy creativa. Incluso ella me da muchas ideas y me dice, mira Eduardo, y si lo hacemos así o si lo hacemos de esta forma. Entonces ella me ayuda como a generar ideas y tenemos como ciertos espacios dentro de la empresa en donde nos podemos sentar. Por ejemplo, ya me aburrí estar en mi escritorio, entonces me puedo ir a la biblioteca, por ejemplo. O si no queremos estar trabajando ahorita porque estamos como muy agobiados o con ese bloqueo, tenemos como la libertad de salir, incluso, y enfrente tenemos la torre. Entonces nos podemos ir a hacer el súper. Pero creo que sí es importante eso de salir, ¿verdad? Porque si no, vamos a seguir como ese ciclo y no crecemos de alguna forma. Yo Sí, yo siento que creo que yo, Pónganse de acuerdo. yo siento que el encierro a uno lo bloquea. Sí, Entonces, digamos, el estar uno en un diseño por mucho tiempo y de la nada salir y regresar, hasta uno lo ve con ojos diferentes y es como, así lo podía hacer desde hace mucho tiempo y no lo había hecho. exacto. Eso me sí, pasa a veces. incluso, Sí, Chelita, dale. no, incluso también estar afuera te genera más ideas, solo con sentir el aire fresco, estar en algún lado, miras algo y es como, ay, lo quiero meter aquí. Ajá. Y también Eduardo mencionaba algo de que su jefa también es muy creativa y creo que cuando se está dentro de una empresa sí es como necesario que alguien también creativo y alguien que te aporte ideas es esencial porque al final, como repetimos, uno se bloquea y se estanca y a veces dos cabezas piensan mejor que una y creo que eso es primordial. Al ser freelance creo que pues no tenés como un lugar en sí que vayas a preguntarle, pero como mencionábamos lo de la comunidad, creo que sí puedes ir con tus amigos a decirles, ¿creen que esto funcione? O me pueden dar una idea de qué aplicar. Creo que es más sencillo estar en una oficina con gente de conta y con alguien que nada que ver a preguntarle que va a decir, sí, está bonito, Ujú. y no te va a aportar algo que de verdad pueda funcionar. Sí. Eso sí es muy cierto. Por ejemplo, ahí sí que yo tengo una gran ventaja con mi jefa, porque ella sí da esa libertad, como les digo. Incluso ayer tuve una reunión con ella y me dice, mira, yo necesito que vayas, necesito que salgas al mercado, porque como nosotros distribuimos o le damos publicidad a productos de consumo masivo, entonces me dice, yo necesito que te vayas a los supermercados, te vayas a la terminal, te vayas a todos esos lugares donde vos encontres toda esa inspiración, donde veas, por ejemplo, la competencia, veas, digamos, porque hay cosas que a uno no se le ocurre y cuando uno ve las cosas como que, a la gran, o sea, ¿por qué no se me ocurrió? ¿Verdad? Entonces es muy importante eso, como ustedes dicen, porque si no tenemos a alguien que nos apoye, siento que nos costaría un poquito más. Y como freelance siento que ahí está también ese reto, ¿verdad? Y entre nosotros mismos, entre los mismos diseñadores, creo que ya tenemos como esa habilidad o ese ojo crítico de decir, no, fíjate que como que esa tipografía no va, o este color, o cositas así. Entonces creo que sí es bastante importante tener esa comunidad que nos acompañe en ese proceso
independizarnos básicamente, porque tampoco es de que todos querramos estar en una empresa todo el tiempo, pues. O sea, al menos Sí. yo estoy trabajando y tengo también, bueno, hasta ahorita que estoy iniciando como freelance, que sí me está costando un poquito, pero, pero sí es cuestión obviamente de organizarme, pero es como algo por explorar, la verdad. Es bastante como con miedito que uno va, pero sí se puede. Sí, sí, sí se puede. O Ujú. sea, todo se empieza poco a poco porque no de la nada vas a conseguir 100 clientes o 100 personas ya te van a estar llamando, sino que a veces es lento porque de la nada a veces uno de cosas que menos espera surge algo y empezás a trabajar, pero a la vez es como orgullo de yo hice mis propias cosas, yo organicé esto, yo le puse precios, yo hice que me lo pagaran, entonces creo que sí, todos en algún punto podemos, claro, los que quieran, porque hay personas que su ¿cómo se diría? Como su cosa favorita es estar en una oficina y se respeta. Sí, Pero bueno, en lo personal no. Yo sí meta ser freelance como nuestro amigo Juan. Pero creo que el estar en una oficina es como la seguridad que te da la oficina. Porque estar en una oficina, exacto. estar en un trabajo fijo, es tú saber que llegas en un horario y que a fin de mes o en quincena te pagan. Va a Ujú. llegar, En sí. cambio, estar freelance es como esa incertidumbre de, ok, hoy tengo este cliente, pero mañana, Exacto. ¿qué cliente Mañana voy también a tengo que tener? comer. Ajá. Ajá. Entonces, siento que eso es como lo que más le da miedo a nosotros como diseñadores, empezar, el saber si vamos a poder llegar a conseguir todos esos clientes y que obviamente uno tiene como la necesidad de tener Sí, dinero, entonces no tener que saturarse tanto tampoco, porque entonces no va a ser nada bien. sí. Se va a torcer. De mí no estés Ujú. hablando. Nah. Bueno, No quería No. decir nombres, pero Ajá, pero como tú comprenderás. No, sí, creo que esa parte es muy importante porque, bueno, creo que desde mi perspectiva, que yo sí estoy en una oficina, eh, justamente eso, de que tiene esa... uno se acomoda, uno se confía en que, ah, bueno, tengo mi sueldo, tengo mi oficina, tengo mi espacio y listo, trabajo. Solo cumplo con mis responsabilidades y ahí está. Pero al mismo tiempo también te limita. Si nos ponemos a pensar en eso, te limita porque es como que solo tengo este salario, solo tengo esta cantidad de dinero, entonces no puedo generar más. Y si tengo que generar más, pues ya empezamos a buscar como ingresos de diferentes áreas, en este caso como la mía, como freelance, pero también ya empezamos como ese estrés que se agrega y que se va acumulando, porque es como, bueno, tengo, por ejemplo, mi horario en el trabajo, tengo la universidad, por ejemplo, y al mismo tiempo lo de freelance. Entonces, como paz mental, no tenemos tanto. Porque estamos estresados de tengo que cumplir con esto, tengo que enviar tal cotización, por ejemplo, o tengo que cumplir con tal tarea. Entonces creo que también una de las ventajas como freelance es de que tienen esa paz o esa tranquilidad. De alguna forma, pues, porque obviamente nos podemos llegar a estresar de que no tenemos tanto dinero. Pero al menos no podemos tener tanto dinero, pero sí llegamos a tener tiempo. Que de alguna Sí, forma sí, también depende de cómo nosotros lo invertimos. sí, eso que mencionabas de la paz es, creo que lo mejor que le puede pasar a alguien de estar tranquilo y no estar presionado con que, me toca lidiar con mi jefe que le caigo mal, por ejemplo, porque muchas veces así pasa. Sino es más como, yo fresco, yo manejo mis tiempos y ya depende de uno si no maneja bien sus tiempos y le toca estar corriendo, pero sí es más como relajado. Y con lo del dinero, pues sí, también es lo que más preocupa, pero creo que también en una oficina, en una agencia, cuando te estancas y quieres ganar más, es como, empieza otra cosa, porque para conseguir trabajo siempre es, tenga más estudios, tenga más experiencia, y no siempre es fácil conseguirlo. A veces mereces ganar más en el puesto que estás y no te lo quieren dar. O es como, tiene que hacer un montón de proceso para que lo ascendamos. Ujú. O no se lo merece, pero llegó fulanito con cuello, entonces le vamos a dar el trabajo porque lo conocemos más. Y así es como lo que les contaba de la que estaba encargada de mí, que no sabía mucho, pero era conocida del jefe, entonces obviamente a la que le iban a dar más prioridad era ella.
aparte de que yo era nueva, así me defendiera y les hiciera un berrinche, no iba a ser como tan esencial porque acababa de entrar y ella ya llevaba como 3 años o más, tampoco llevaba mucho, pero era pegadísima al jefe y requerida, y también era una persona muy labiosa. Entonces ahí es donde ayuda a la personalidad, aunque no querramos. Sí, porque a mí me ha pasado mucho ahorita que estoy como tratando de buscar trabajo o ver cómo le hago. Me ha pasado que me piden cierta cantidad de experiencia, me piden que esté estudiando, pero tengo que descansar los sábados. No, tengo que tener libre el sábado para poder seguir trabajando con ellos. Y es como, ¿de dónde voy a estudiar si no tengo tiempo entre semana? Porque estoy con ustedes y el sábado que estudio, tengo que estar con ustedes también. Entonces, y es al salario mínimo, ni siquiera es como un poquito más, entonces es como, ya, suéltenme, me están lastimando. Estoy chiquita. Sí, eso es cierto, cuando nos piden un montón de experiencia, por ejemplo, 3D, 2D, ¿qué más? Branding, ahora está eso de redes sociales, por ejemplo. Entonces, las páginas web. Ajá, las páginas web. Ajá. Sí, o sea, creo que si quieren realmente alguien que sepa esa cantidad de cosas o que tenga esas habilidades, al menos ser un poco conscientes o ser consciente realmente y decir, bueno, esta persona me va a apoyar en todo esto. Entonces, vamos a pagarle cierta cantidad. Pero si nos piden un montón de desarrollar páginas web, de pautar en redes sociales, que ahora está con eso de Meta, de Google Ads y todo ese tipo de marketing digital, que ahora prácticamente es como un requisito como diseñador. Ya no quieren como mantener al community manager, por ejemplo, y al diseñador al lado o que trabajen juntos, sino que eso quieren que una sola persona lo haga. Y con el sueldo de solo uno, ¿no? Y con el sueldo, Dos por uno. Ajá. Y tampoco es que sea un sueldo, puede que sea más que el sueldo mínimo, pero tampoco es que sea una diferencia barbaridad. Lo que se merece realmente. Entonces ahí entra eso que tú dices, Puki, de que cómo quieren que sepa esto si quieren que llegue sábado. Entonces cómo quieren que yo me capacite y que aprenda esas habilidades que necesitan. Entonces sí es importante. Y obviamente gracias a esas habilidades pues ya generamos un buen portafolio. Y eso influye mucho como diseñadores, eso es fundamental. Es fundamental. Y creo que como freelance eso nos ayuda bastante, tanto el portafolio como la presencia en redes sociales. Al mismo tiempo, si se dan cuenta, todo va de la mano. Si nosotros no tenemos como redes activas, no tenemos, por ejemplo, LinkedIn, no publicamos como alguien. Ya va para mí, ¿va? Como alguien. Decí mi nombre. Como Sheila. Entonces, siento que si uno no muestra presencia dentro de las redes, pues cómo queremos nosotros como freelance o como futuros freelance que nos conozcan. ¿Verdad, Sheila? Sí, ya lo voy a hacer. Vamos, todo es un proceso al final, paso a paso, dijimos aquí. Sí. Se puede. Pero no, bueno, y como porque quiere. Creo que también la ventaja que tenemos con el tiempo libre es que podemos meternos a cursos, podemos estar probando más técnicas, nos da chance a aprender y luego decirle a un cliente, estoy aprendiendo, pero quiero intentarlo con usted, puedo demostrarle que puedo hacerlo. Creo que eso es una ventaja porque trabajando no es como decir, me voy a meter a 10 cursos para aprender lo que quieren que aprenda, porque no todas las empresas son de, le voy a pagar el curso. No es que ya uno mira cómo, pero tampoco tenés tiempo. Entonces creo que eso es algo bueno de los freelance. Ahí está uno sacando sus cursitos en línea o viendo qué más hace para agregarle al portafolio, pero te ayuda el tiempo o los espacios que tenés vacíos. Creo que ahí está la clave, porque al saber o al darnos cuenta que tenemos bastante tiempo, ahí es donde debemos de aprovecharlos, porque ahí ya prácticamente hay que invertir ese tiempo en nosotros. Al final no es para alguien más, sino que el único que va a salir beneficiado es uno mismo. Porque sí, tal vez ahorita no puedo conseguir trabajo porque no he llegado a cumplir ciertas expectativas o ciertos requisitos, pero ya estoy en ese proceso. Entonces más adelante es como, bueno, yo tengo esto, yo sé esto y sé lo otro. Entonces también, ¿qué me ofrece? Así como uno se tiene que vender o tiene que como mostrar esa labia que hemos estado platicando, también defendernos y
pues al menos tener un salario o digamos un pago pues decente, diría yo, porque uno mismo está invirtiendo, pues, o sea, el pagar cursos, incluso el internet, la luz, o sea, todos esos, Materiales, ajá, programas. exacto, los programas, todos esos pagos, siento que influye mucho. Bueno, como no solo tenemos una historia, tenemos otro chismecito que también es de Victoria, que este chismecito es un poquito más relajado. Eh, bueno, ajá. La isla, y otra vez, espérense. Se le fue el internet. Ajá. Sí. El chismecito dice así: el trabajo de diseño más extraño que me ha tocado hacer fue mi primer trabajo. Llegó una chica que quería una franela con unas fotos del novio y el nombre de su grupo. Luego nos contó que era para su novio, que estaba preso en la cárcel y ahí hacían duelos de rap y ella A lo iba a la apoyar. gran. ¿Se imaginan eso? Duelos de rap en una cárcel y que tengan Y que fans. ella Qué ambiente. llegara. Ajá, Yo me imagino con su chamarra, ajá, ajá. No, y los fans, pues, con o su sea, franela. ajá. Qué miedo. Eso es ser fan VIP. No, creo que. Pero, Ajá. ajá, bueno. Dame, Siento que dale. el poder tener estos trabajos exóticos que tengan un trasfondo, un chisme chistoso, es como lo maravilloso de ser freelance. Porque es como, son cosas que realmente nunca te vas a encontrar en una oficina. O sea, lo más que puedes encontrar es como, es que el cliente me dijo que al final no se va a hacer, que al final se atrasó o algo por el Ujú. estilo. O que tuvieron un cambio totalmente diferente. Pero realmente ese chisme de estar preso jamás, nunca lo vas a encontrar en una oficina. Sí, eso sí. O sea, a ese nivel de chismes no. Pero obviamente creo Mm, que también una de Otros. las ventajas, ajá, una de las ventajas de estar en una oficina es de que chisme siempre va a haber. O sea, que por ejemplo tal anda con aquella o cosas así, o te enteraste de lo que hizo tal persona. Entonces, Pero hay chisme tóxico. pero eso sí, Ajá. hay chisme, sí, hay chisme Pero tóxico. ya de freelance chismea solito. Te ¿Cómo? responde solito. Es que ayer el cliente y venís y te respondes. Todo loquito. Te Nada, vuelves loco, pero sirve. uno chismeándose solito. Sí, eso sí, y Súper Son creo, niveles genial. de chisme. exacto. Ujú, pero el chisme siempre debe de haber. Es fundamental, Ujú. es parte El de. chisme está en todo y el diseño también está en todo. Hasta en la cárcel. Hasta ¿Y la ves dónde cárcel. llegamos? Una moto. Perdón, es que pasó una moto. Ajá. Pero sí, al final creo que eso es lo emocionante también como diseñador, no solo en cuestiones freelance, sino que en general, que uno al final llega a conocer o a saber de muchas cosas, de muchos temas. Ya así como es, o sea, Victoria, pues, o sea, que le hayan Ujú. pedido ese material, siento que es algo bastante random, chistoso, pero es bonito porque al final uno se amplía, uno conoce un montón. Y quién sabe si a Victoria le caían más clientes de allá de la cárcel. Entonces, beneficia. Todas Se las volvió esposas de otra los fan presos. del rap. Ajá, exacto. Pero bueno, creo que eso sería todo por parte de nuestro podcast. Creo que ha sido bastante beneficioso de alguna forma el aprender o el sobrellevar este camino como freelance. Sabemos de que puede llegar a ser algo con muchos nervios, con muchos miedos, incluso mucha incertidumbre, pero al final la clave está en invertir nuestro tiempo de manera correcta en cuestión de cursos, de ampliar nuestros incluso seguidores en redes, por ejemplo, nuestra cartera de clientes, y al mismo tiempo pues saber creer en uno mismo y poder venderse como realmente uno quisiera, ¿verdad? Para lograr pues obtener más clientes y pues más dinerito. No hay Así que que tenerle miedo a recuerden, la libertad. Exacto. amigos, hoy tocó venderse, pero sin rebajarse. Gracias, nos vemos. Chao. Adiós.